Perfecto. Bueno, espero que hayan sido muy juiciosos y hayan visto el video de la clase anterior, que corresponde pues como al trabajo con gráficos. Los que lo vieron pues se dieron cuenta que la parte de... Hay dos gráficos nuevos ahí que se visualizaron, el gráfico de cascada y el gráfico de progreso circular, que fue el que más atención, pues, digámoslo así, llamó. Don Cipriano, ¿qué más, Eduardo? Entonces, eso espero que hayan sido pues muy juiciosos con eso. Día de hoy vamos a continuar con trabajando en la guía de aprendizaje. Recuerden que este es un programa de apenas un resultado de aprendizaje, por esa razón solamente nos aparece así, un solo resultado. Entonces, la semana anterior estuvimos trabajando gráficos. El día de hoy vamos a trabajar una herramienta que trabajamos en Excel intermedio que se conoce como el administrador de nombres. Entonces, para eso vamos a utilizar el archivo 2 administrador de nombres. Administrador de nombres. Bueno, muy bien. Recordemos que el administrador de nombres lo encontramos en la cinta fórmulas, en esta sección de acá, nombres definidos. ¿Por qué es relevante y por qué volvemos a hacer como un repaso de esta herramienta? Porque esta herramienta nos va a permitir eh, aplicar, nombrar ciertos rangos, ciertas celdas, para que cuando generemos la función o tengamos que vincular, pues hagamos uso de esos nombres que asignamos a ese rango o a esas celdas en especial. ¿Eso qué permite? Que yo tenga un control o una gestión, digamos, como más precisa, más puntual, en vez de estar haciendo uso o haciendo llamados entre hojas de cálculo. No es que esté mal hecho el proceso, pero realmente a veces es más complicado manejarlo así, ¿sí? El administrador de nombres me permite crear diferentes nombres en rangos dentro de las mismas hojas, y eso me va a facilitar a mí cuando tenga que enlazar funciones que están en diferentes hojas del archivo que yo esté trabajando. Entonces, aquí está este cuadrito de ventas del 2020. Acá está el cuadrito de ventas 2020, todo lo que se realizó de ventas durante ese año. Ahí está. Y pues digamos que este es sencillito, que simplemente me están solicitando las ventas por mes, ¿sí? Unas comisiones a pagar. Acá nos dicen la comisión que se va a pagar por cada venta generada. Y además de eso, pues ya nos están pidiendo como el total por cada sucursal. Es algo muy sencillo. Normalmente nosotros, ¿qué haríamos? Pues normalmente llegamos y podemos acá llamar el autosuma, que simplemente me están diciendo que sume. Yo podría decirle autosuma, listo, y simplemente acá arrastraría hacia la derecha y resolví. Eso es así de simple. Ahí no hay nada raro ni nada complicado. Ahora, si a las comisiones se refiere, lo mismo, igual, pues sería el total de venta multiplicado por la comisión. Y acá utilizaría referencia absoluta de columna, una referencia absoluta mixta, porque obviamente al arrastrar hacia la derecha, si eso no tiene la referencia absoluta, pues no me funcionaría. Miren y verá.
Si yo arrastro acá, pues mire lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque como estoy haciendo un desplazamiento hacia la derecha, siempre hacia en esa posición, en esa dirección, lo que se va a ver afectado es el valor de la columna. Se va a ver afectado el valor de la columna. Entonces, si yo me vengo para acá, me está cogiendo bien el valor, el total de ventas de febrero, pero el problema es que tuvo un desplazamiento en la comisión. Y así sucesivamente. Mire ya donde viene comisión. Y así sucesivamente. Mire donde ya viene comisión. Entonces, eso me obliga a utilizar una referencia absoluta mixta de columna. Ahí. ¿Dónde qué? Donde estoy fijando, donde estoy amarrando, que es lo que nosotros normalmente decimos, estoy fijando la columna, la posición de la columna. Y al hacer esto, pues obviamente el resultado me va a quedar bien resuelto, ¿cierto? Entonces, hasta ahí nada novedoso. Ahora, si lo que me están pidiendo es, si lo que me están pidiendo es totales de sucursales, pues lo mismo podría ser. Yo podría llamar el total o llamar la función suma y decirle, vea, súmeme esto, que esto fue lo que vendió la sucursal Arboleda en todo ese año. Y así sucesivamente. Esto es lo que nosotros llamamos referencias. Referencia, referencia. Obviamente esto es un rango, pero estamos haciendo referencia, obviamente, a unos valores de celda, a un rango en especial, en específico. Celdas, celdas. ¿Qué pasa cuando hacemos uso del administrador de nombres? El administrador de nombres nos va a permitir darle una identificación a esos elementos dentro de mi archivo, dentro de mi hoja de cálculo. Y esto va a permitir que una recordación más sencilla, yo pueda hacer uso o llamado de esos elementos. Entonces ya se dieron cuenta que este sería el proceso normal que empleamos. Hagámoslo a ver a través del administrador de nombres. Entonces voy a borrar todo esto. Voy a borrar este de acá. Y voy a hacer uso desde la cinta fórmulas, desde el grupo de herramientas nombres definidos. Voy a utilizar esta herramienta que se llama crear desde la selección. Pero antes de eso, pues voy a seleccionar los elementos a los cuales les voy a crear los nombres. ¿Por qué voy a hacer esto de una vez? Para ahorrar tiempo. ¿Y ahorrar tiempo en qué sentido? Que yo lo podría hacer de forma individual. Yo podría llegar acá y decirle, pues, guárdeme los valores de enero. Entonces yo me vengo para las fórmulas, administrador de nombres, le digo nuevo, pues en este caso perfecto el nombre porque estoy hablando de los valores de enero, lo coloco en el ámbito del libro. Recuerden que los ámbitos depende donde yo vaya a trabajar este nombre. Si yo lo coloco que solamente trabaje en esta hoja de cálculo que se llama Eger, pues este nombre solamente lo voy a poder utilizar en esa hoja de cálculo. Pero si tengo más hojas de cálculo, no voy a poder invocar este nombre. ¿Por qué? Porque solamente lo dejé en el ámbito de esa hoja. Entonces aquí lo coloco en general. Y se refiere a, en este caso, pues los valores. Miremos a ver. Aunque ahí los valores no sería necesario en este caso, por ejemplo, seleccionar enero. Aquí podría decirle que ese rango empieza en C5. Ahí está. Entonces ya generé ese nombre. Si yo reviso los valores, eso corresponde pues a los valores que fueron almacenados sobre ese rango. Esto es un nombre que usted luego puede utilizar para hacer lo que quiera, lo que quiera. Pero ¿qué me tocaría? Uno a uno, nuevo. Entonces este lo voy a llamar febrero. Y nuevamente, en el ámbito libro, acá decirle que no, que febrero es esto.
uno a uno, uno a uno. ¿Eso qué me va a quitar? Eso me va a quitar tiempo porque tengo que crear 12 nombres para los meses y 4 nombres para las sucursales. Porque ya cuando empiece con las sucursales, entonces acá empezaría, digamos, con Arboleda. Arboleda. Se refiere a, pues a los valores que vendió Arboleda en todo ese año. Uno a uno. Entonces, miren, eso se va a volver muy dispendioso. No, la herramienta me da a veces elementos que me permiten crear de forma automática todos estos elementos. ¿Cuál es esa? La que habíamos visto acá. Entonces yo llego y como tengo títulos en la parte superior, tengo títulos a la izquierda y están los valores, entonces selecciono todo el cuadro. Me voy al administrador de nombres, a la cinta fórmulas, nombres definidos. Y acá tenemos la herramienta crear desde la selección. Le voy a dar un clic ahí. Entonces automáticamente me va a salir este cuadrito. Mire lo que me dice. Va a crear nombres a partir de la selección. Va a crear nombres a partir de los valores de fila superior. Claro, estos me van a servir para colocar el título de enero, para colocar el título de febrero, de marzo, etcétera, etcétera. Columna izquierda, claro, este nombre arboleda me va a servir para estos valores, este nombre circunvalar me va a servir para estos valores. Claro que sí, y no tengo más, le doy a aceptar. Pareciera que no pasó nada, pero si me voy al administrador de nombres, mire todos los nombres ya creados. Entonces me ahorré ese de estar creando uno a uno. Ahí creé cuántos, 12 con respecto a los meses, 13, 14, 15 y 16. Si aquí contara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Y por qué 17? Porque él me crea el general, o sea, todas las ventas de todas las sucursales y de todos los meses, el cual llamó, por acá lo vi, el cual llamó, por acá debe estar, sucursal, mírelo acá, que serían todos estos valores. Yo con esto ya tengo para trabajar desde el ambiente del administrador de nombres y ya lo vamos a mirar trabajar. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que esto es un paso, esto es un repaso. Inicialmente todavía, pero son elementos que necesitamos para poder empezar a trabajar en las herramientas de Excel avanzada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien, bueno, listo, ya los tenemos. Ahora entonces, ¿ya qué vamos a hacer? Acá, si yo, por ejemplo, necesitara las ventas de este mes, entonces nosotros ya lo habíamos hecho. Igual, autosuma, bueno. Yo ya qué puedo hacer, yo le puedo decir igual suma, llamo la función y ya no le establezco el promedio, el rango. ¿A quién llamo? Al nombre que yo creé a través del administrador de nombres. En este caso se llama enero. Entonces miren que cuando empiezo a escribir, automáticamente pues me va a salir el asistente de función. Pero dentro de ese asistente yo identifico que hay un elemento que no es una función, sino que es un nombre que yo definí, que en este caso es enero. Y miren el icono lo diferente que es. Ay, es que esto es una función. No, no porque miren el icono. Para que sea función debe aparecer f sub x. Entonces yo cargo el nombre, cierro el paréntesis y ya tengo el nombre. Ahora para la comisión. Pues me faltó definir este elemento como un nombre. Bueno, entonces me voy al administrador de nombres, le digo nuevo, lo puedo dejar así, comisión, igual forma la comisión, aceptar, ahí lo tengo. Igual,
este valor por, ya no le digo esta celda. ¿A quién llamo? A comisión. A comisión. Le doy un enter. ¿Y qué? Ya aquí no tengo que utilizar referencias absolutas mixtas o combinadas. ¿Por qué? Porque como estoy definiendo es un nombre, automáticamente en el momento en que yo arrastre esto, va a ser funcional. ¿Por qué no fue funcional ahí? Iremos a ver. Porque no tengo los totales. Y listo. Y miren que acá en este caso no me tocó utilizar ninguna referencia. ¿Por qué? Porque estoy definiendo, estoy trabajando con un nombre que definí para un rango o que definí para una celda en especial. Ahora, ¿qué podría hacer yo acá? Yo podría hacer muchos elementos con ese administrador de nombres. Uno de ellos, yo necesito promedios de venta. Promedios de venta. Igual promedio. ¿De quién? De Arboleda. Arboleda. Ahí lo tenemos. El promedio de venta fue de 442,000. ¿Cuál fue el total de venta? Bueno, suma. ¿De quién? De Arboleda. Ya no tengo que ir a seleccionar todo este rango. Y mire que él automáticamente me lo selecciona. Porque realmente este nombre se está definiendo para este rango. Mire que ahí se ve seleccionado. ¿Qué sucedió también desde el administrador de nombres? Que como todos estos nombres fueron definidos en el ámbito del libro, entonces yo podría tener una hoja, un ejemplo, que se llamen estadísticas de venta. Y yo podría tener esto aparte. Voy a copiar ese cuadrito. Y mire que desde acá sería funcional. Y acá es donde se vuelve lo interesante la herramienta, porque si yo necesito saber esa venta que tuvo Ciudad Victoria, miremoslo acá, Ciudad Victoria. Recuerden que en el administrador de nombres no puede haber espacios en los nombres, por esa razón Ciudad Victoria lo creó con un guión al piso. Automáticamente lo tengo. Si yo no lo hubiera hecho con el administrador de nombres, ¿qué me hubiera tocado hacer? Pues me hubiera tocado hacer lo siguiente. Me hubiera tocado llamar la función, irme a esa hoja de cálculo, ir y seleccionar ese rango, que no está mal y que tampoco es complicado y que tampoco es cosa del otro mundo. Pero el hecho de que tengamos que desplazarnos entre diferentes hojas de cálculo, eso a veces nos genera las confusiones, los enredos. Eso a veces, y más cuando de forma errónea se devuelven, entonces él ya no está tomando el nombre de la hoja de donde está el rango, sino que mire lo que me sucedió. ¿Por qué? Porque en esa hoja donde estaba, que estaba seleccionando ese rango, pues no finalicé la función, sino que me devolví, que esto es muy habitual que suceda. No, mire, eso no me funciona. Claro, si usted está llamando un rango que está en otra hoja, usted tiene que finalizar la función allá, o por lo menos le tiene que seleccionar o indicar el separador de argumentos. ¿Para qué? Para que ahí sí de forma normal se pueda devolver. Pero si yo vengo y me devuelvo, obviamente me va a tomar el de la hoja activa. Y este no es el rango de lo que yo necesitaba sumar. Entonces, ¿qué me va a dar? Nada. Porque estoy devolviendo un rango que no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando. Entonces, el administrador de nombres a mí me va a permitir eso. Que yo juegue con esos elementos, sin necesidad de qué, de que yo me tenga que devolver. Desde cualquier hoja, miren. Entonces, mire que se vuelve más sencillo la administración y la gestión de las funciones, y más cuando son funciones combinadas, y más cuando tengo que entrelazar
entre diferentes hojas de cálculo. Entonces, mi recomendación siempre es, hagan uso del administrador de nombres. Es una buena práctica y es un buen elemento para tener control. Mire, por ejemplo, lo de comisión. Yo de aquí podría de una vez, venga, ¿cuál fue la comisión de Ciudad Victoria? Es por comisión. Listo. Ah, fue de 764,000. Perfecto. Me tocó devolverme para esta hoja, venir, seleccionarla. No. Y si la comisión cambiara en algún momento, pues eso no me va a afectar en nada, porque automáticamente pues eso va a quedar actualizado. Entonces no hay ningún problema con eso. Ese es el administrador de nombres. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, muy práctico. Sí, señor. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Entonces sigamos por acá. Ahí lo tenemos. Vamos a pasar a otro tema que vimos en el curso de Excel intermedio que tiene que ver con la herramienta de tabla. Este elemento es obligatorio. En lo que vamos a trabajar nosotros en Excel, en los temas del Excel, pues estos temas de Excel avanzado, pero en el específico, este tema es obligatorio saberlo manejar. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, y más cuando estemos trabajando modelado de datos, todo lo que vayamos a hacer nosotros se va a regir a través de esta herramienta. Por eso se vuelve el uso obligatorio de esa herramienta, de la herramienta de tabla. Es la única forma de poder conectar y de poder establecer ese tipo de relaciones entre diferentes tablas de las hojas de cálculo que estemos trabajando. Acá se vuelve indispensable conocer y manejar bien la herramienta. De igual forma no es difícil. Entonces dice, la herramienta de tabla en Excel son un objeto especial en las hojas de cálculo, ya que nos ayudarán a organizar y visualizar nuestros datos de manera amigable. Además, una vez creada la tabla de Excel, podremos ordenar y filtrar los datos fácilmente. Vamos a abrir el archivo 3 tabla. Entonces me voy para la plataforma 3 tabla y vamos a abrirlo. Ahí lo tenemos. Ojo, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de trabajar? A la hora de trabajar con la herramienta de tabla. Primero, que en mi tabla matriz, en mi rango, porque esto ustedes recuerden que esto todavía es un rango. Esto es un rango de datos, recuérdenlo. Esto no es una tabla. Visualmente nosotros lo vemos como una tabla porque hay columnas, porque hay registros, pero oficialmente esto no es una tabla para Excel. ¿Y por qué no es una tabla? Porque cuando yo me paro en ella, mire que no se me activa herramienta de tabla. Entonces no es una tabla para Excel, es un rango de datos. Esto para Excel se conoce como rango de datos. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta cuando voy a insertar la tabla? Pues primero, que no haya combinaciones. La herramienta de tabla no es amigable con las combinaciones. O sea, que ustedes tengan acá esto combinadito. No, no es amigable con esto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ah, es que tengo combinado acá.
No. En una herramienta de tabla se trabaja columna y fila. Columna y fila. Así de simple. Ahora, ¿cómo inserto una herramienta de tabla? Sencillo. Yo me puedo parar en la matriz, en cualquier lado de la matriz, y puedo hacerlo de tres maneras. La manual, que es la que nosotros conocemos, nos vamos a la cinta insertar y acá está la herramienta tabla. Cuando yo le doy ahí, me va a salir esta ventanita donde me dice que va a crear esta, pues, que seleccionó todo este rango. Mire que ella se encarga de seleccionar toda la matriz. A usted no le toca seleccionarla. Y esta es una matriz muy grande. 2.151 registros. 2.150 menos los encabezados. Y él la seleccionó. Porque Excel maneja patrones. Entonces, mientras que él vea que hay contenido, pues va a seleccionar todo lo que haya dentro de contenido. Y por defecto, él supone que este rango de datos cuenta con los encabezados. Acá es fundamental contar con encabezados. Porque si no, él lo que haría, si yo por ejemplo le dijera, no, eso no tiene encabezados, mire lo que él haría. Él me haría como un desplazamiento de lo que nosotros teníamos como encabezados a que esto se vuelva como registro, pero además me asigne unos encabezados propios. Columna 1, columna 2, que eso a la hora de la final no me va a servir para nada. Venga, ¿en qué columnas que tengo? Yo qué sé, el código comercial. No, pues creo que en la columna 2, creo que en la columna 5. No, eso no sirve. Por eso es tan indispensable contar con buenos encabezados. El nombre de un encabezado es el que define el contenido que hay dentro de esa columna. Y a veces digamos que nos afectamos por no contar con buenos encabezados. Entonces nos toca darle como más vueltas a la cosa porque ¿cómo fue que yo lo llamé? Hay que tratar de definir nombres según el contenido que haya en esa columna. Entonces, primera manera, insertar tabla. Simplemente le daría aceptar y ya. Segunda manera, la combinación de teclas, ella misma me está diciendo ahí, control Q, control Q. Entonces yo me paro en cualquier lado, control Q, y me va a volver a salir el mismo cuadrito. Simplemente yo le daría aceptar y ya. O también, en algunas distribuciones, control T de tabla. Mire que son tres maneras. Control Q, control T o insertar tabla. Y ahí ya estoy definiendo la tabla. Cuando yo inserto la tabla, pues automáticamente se asigna como un diseño. Mire, ya quedó con un diseño. Y yo ya sé que esto es una herramienta de tabla porque en las cintas de herramientas, en las cintas de opciones, se me activa, dependiendo de la versión de Excel, o herramienta de tabla o diseño de tabla. Entonces, ahora sí estoy completamente seguro de que acabo de vincular una tabla. Ya para Excel, esto sí es una tabla. Ya para Excel esto es una tabla. Porque se me acaba de activar esto. Recuerden que dependiendo de la versión de Excel, pues les va a cambiar de pronto o herramienta de tabla o diseño de tabla. Ya para Excel esto sí es una herramienta de tabla. Además del diseño que me colocó, miren, que si yo lo hubiera hecho de forma manual me hubiera demorado mucho tiempo y más con todos estos registros que están apareciendo ahí, que son muchísimos. Entonces, vamos a ingresar a las opciones de herramienta de tabla o diseño de tabla. Vamos a empezar con los estilos. Entonces, vuelve y juega. Mire lo chévere que eso sea una herramienta de tabla. Me va a permitir establecer de una un estilo frente al diseño que tenga. ¿Y eso en qué me ayuda?
de que no tengo que hacerlo desde cero manual. Recuerden que esto nos quitaría demasiado tiempo. Hacer esto de forma manual, eso quita muchísimo tiempo. Eso lo sabemos. Tenemos los estilos, tenemos las opciones de estilo de tabla. Entonces él por defecto activa unas opciones, que es la fila de encabezados, porque pues obviamente si la quito, mire lo que va a pasar. Está la fila con bandas, cuando de pronto, miren, ahí vemos que me coloca las líneas o me las oculta. Y también dependiendo del diseño que yo tenga, pues mire que va a representar de que me quite los rellenos, en el caso de ese diseño que seleccioné. Primera columna, entonces me coloca como un relleno según el diseño de tabla que yo tenga. Última columna, lo mismo, pero estos ya son opciones, pero se llaman opciones. Columnas con bandas, entonces entre salteadito ahí cada columna me le coloca unos colores, me lo rellena. Viene por defecto el botón de filtro activo, mire que él ya automáticamente me activó los filtros, pero si no los quisiera los puedo desactivar. Yo lo puedo hacer también desde acá porque de igual forma es la misma herramienta de filtro, pero pues aquí lo vamos a administrar desde acá. Y tenemos un elemento muy interesante que se llama la fila de totales, que no lo vimos. ¿Por qué? Como esta es una información de tantos registros, me voy a ir hasta el final, control hacia abajo. Yo puedo activar la fila de totales. Y miren lo que pasó ahí. Automáticamente me generó esta listica, esta filita. Y esa fila de totales lo que hace es que me activa celda a celda un gestor o un controlador de funciones. Por ejemplo, acá es identificación del paciente, pues yo con las cédulas no voy a hacer nada. El número de fórmula tampoco, pero con las cédulas sí puedo contar cuántas personas hay ahí. Entonces le doy en la lista desplegable y le digo recuente. Ah, hay 2.150 personas registradas. Acá, código tampoco, código comercial tampoco, descripción de medicamento, cantidad entregada. Ah, ahora sí, súmeme cuántos medicamentos entregamos. 95.400. Y aquí por defecto, como esto tenía un formato de moneda, me sumó el valor de venta registrado en esos 2.150 registros. 24.292.182. Pero si yo quisiera, le diría, muéstrame el promedio a 11.299. ¿Cuál fue el valor máximo de venta? De 1.900.000. ¿Cuál fue el mínimo? De 18 pesos. Listo. Entonces, esta característica de fila de totales, pues mire lo que me va a permitir. Tener una gestión, un control más rápido, más preciso, más puntual frente a la información que yo tengo, estoy gestionando o que estoy administrando. Eso nos va a permitir. Acá tenemos una herramienta de tabla. Además, miren que cuando yo empiezo a bajar, él conserva, miren, los encabezados. Miren cómo maneja los encabezados. No es como cuando yo tengo un rango normal que o me toca fijarlos o me toca quedarme sin ellos. Entonces yo bajo y yo digo, venga, aquí es lo que estoy anotando en esta columna, ¿no? Aquí yo sé que son el número de fórmula. Aquí yo sé que es la identificación del paciente. Aquí yo sé que es tal cosa, tal cosa. ¿Sí ven? Esa es la herramienta de tabla. Además, ¿qué más tenemos fuera de estos elementos? Tenemos algo que es los datos externos, que esto lo vamos a trabajar con vinculaciones. Acá yo podría, mire lo que dice, exportar los datos de esta tabla a una lista. Pues esto realmente el SharePoint y el diagrama de Visio no lo vamos a ver, pero esto sí lo vamos a ver acá en datos, que es este grupo, que es donde empezamos nuestro Excel avanzado. Pero está muy relacionado con ese tipo de datos. Podemos trabajar, miren,
segmentación de datos. Yo creo que en el Excel intermedio habíamos hecho ejemplos con eso. Me voy a subir por acá, acá tengo, y yo le puedo decir, venga, trabajemos con la segmentación de datos. Recuerden que la segmentación de datos es un filtro bonito. Esto se ve como más elegante, como más llamativo, pero realmente es un filtro. Porque miren el icono que me muestra la segmentación. Entonces yo, por ejemplo, por aquí, ¿qué podría segmentar? Yo podría segmentar por el nombre completo del médico, por la especialidad, por el medicamento. Hagámoslo por nombre completo del médico, por la especialidad. Aceptar. Entonces mire lo que va a salir. Van a salir dos cuadritos como flotantes y esto ya se conoce como segmentación. Entonces, como los tengo seleccionados, pues se me va a ocultar la herramienta de tabla. Cuando yo pase a tabla, se me activa diseño o herramienta de tabla. Pero cuando yo seleccione la segmentación, pues se me activa el elemento de segmentación. Obviamente, como esto es una tabla tan a lo ancho, eso es lo que vamos a tratar al final de hacer un dashboard con estos elementos. Entonces, voy a reducirle un poco a este y voy a sacar esta segmentación para acá. ¿Qué voy a hacer? Pues este lo voy a configurar. Lo voy a colocar a 3 columnas, que son muchos datos, muchos. Miren, muchísimo. Lo voy a colocar más, a 4 columnas. 5. Son muchísimos datos. Pero esto en un dashboard, esto es genial. Ahora voy a coger esta. Voy a tratar de que sean proporcionales. Esta la voy a colocar a 3 columnas. A esta le voy a colocar un color. Recuerden que estamos trabajando aquí ya la segmentación. Y a este. Entonces, ¿qué nos permite la segmentación? Aplicar un filtro de forma bonita. Como esta segmentación está conectada con mi tabla, con mi herramienta de tabla, porque si esto fuera un rango, yo no podría hacer la segmentación. Entonces, miren la información, lo grande que es. Administrar este tipo de información es complejo porque es muy a lo ancho, porque fuera de eso va a reducirle por acá unos espacios a ciertos elementos que de pronto pues no son tan importantes, aunque toda la información es importante, pero como para que tengamos un poquito más de control sobre esta. Entonces, mire lo que me va a permitir la segmentación. Para yo no utilizar el filtro de acá, que no está mal, y pues es el con el que estamos acostumbrados a trabajar, yo podría decirle, venga, miremos, vea que Eumir sí existe. Eumir Telles, el médico, ahí tenemos. Segmenté. Adriana Barriga, segmenté. Kelvin Salina, por medio de autorizaciones. Eduardo Aníbal, Miguel Adolfo. Venga, miremos estos 3 médicos a ver cómo es el proceso, porque pues ahí están mostrándonos como algo de un sistema de entrega de medicamentos. Pues yo me imagino que controlan los médicos que tanto están entregando en medicamentos. Mire que automáticamente segmenté estos 6 médicos y mire lo que me mostró. Me segmentó específicamente eso. La segmentación me permite hacer eso, controlar la información que estoy visualizando en esa matriz. Ahora miremos por reumatología, que se ha entregado, por medicina interna, de una me segmenta, ¿sí? Y de una me relaciona. En medicina interna, pues están estos 2 médicos. Oncología,
solamente este médico. Neurocirugía, ahí está el médico. Pediatría, quiero ver cirujanos, enfermero y gineco. Listo. Ahí pude segmentar, porque todo está conectado. Y eso me lo permite que la herramienta de tabla. Si yo no tuviera eso segmentado, no podría hacer eso. Quito la segmentación, es como eliminar el filtro y automáticamente tengo acceso a toda la información de la matriz. Entonces, miren cómo una herramienta de tabla me conecta ciertos elementos que se vuelven muy operativos, muy funcionales a la hora de buscar cierta información. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Están preguntando. No todo está claro hasta ahorita. Perfecto, Cipriano. ¿Alguien con alguna inquietud, duda? Bueno, perfecto. Volvamos a la herramienta de tabla. Y vamos en los elementos de segmentación. Desde la herramienta de tabla, ¿qué puedo hacer? Generar un resumen con tabla dinámica. ¿Qué va a hacer? Simplemente esta tabla me va a generar una tabla dinámica. Pero ese lo vamos a ver también en el tema de herramientas de tabla dinámica. También podría depurar. Yo podría decirle a estos datos que están ahí, por ejemplo, quíteme los duplicados. Entonces hay que tener cuidado porque hay veces que dependiendo de la información que yo esté llevando, pues hay unos que de pronto tenemos que duplicar, aunque eso en el modelo de datos tenemos que aprender a controlar. Y también puedo decirle a esta tabla, vuélvase a convertir en un rango en lo que era anteriormente. Si yo le diera ahí, mire lo que va a suceder. Queda con el diseño. Mire que quedó con el diseño. Mire que se me desapareció la segmentación de datos. A pesar de que quedó con el diseño, yo me ubico ahí y si me voy a la parte superior, no encuentro herramienta de tabla ni diseño de tabla. Ya no lo encuentro. ¿Por qué? Porque esa tabla, eso que era una herramienta de tabla, la volví a convertir en un rango de datos. Entonces mire que ya no es tan operativa, ya no es tan funcional. Me quedó bonita porque pues dejé un diseño, pero le quité esa característica. Ya no es, mire, ahí se desconectó de una vez la segmentación. Mire que yo la tenía acá. Y el hecho de volverlo a convertir en un rango de datos significa que desconecta esas funcionalidades. Por eso la importancia de que ahora en adelante todos lo sigan trabajando como herramienta de tabla. Además que los va a obligar. Los va a obligar a que todo tiene que estar convertido en herramienta de tabla. Y al principio tenemos el nombre de la tabla. Cuando usted empieza a insertar tablas de rangos que tienen sus archivos, automáticamente Excel define un nombre. Pero es importantísimo que usted le coloque nombres a sus tablas, le definan nombres a sus tablas, porque con eso va a entrar también el papel de la función, del enlace, qué tabla es la que estoy utilizando. En este caso, por forma predeterminada, Excel me le colocó tabla 2, pero me le hubiera podido colocar tabla 1 o tabla 5. Entonces, como acá estamos hablando de algo de medicina, de medicamentos, pues le voy a colocar POS, sistema POS, medicamentos y le doy un enter. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con este nombre?
muchas cosas. ¿Como cuál? Por ejemplo, yo podría decirle, miren cómo me carga el nombre de una tabla. Miren la iconografía como es de diferente. Recuerden el icono que era como unos cuadritos blanquitos y en el medio venían unos azulitos cuando definía un nombre desde el administrador de nombres. Ahora miren una tabla como se ve. ¿Sí? Miren cómo se ve. Y mire lo que yo podría hacer. Súmeme todo el valor de venta. Miren. Y no tuve que ir a esa tabla. Simplemente llamé. El total de ventas fue de 24.292.000. ¿Cómo lo hice? A través del nombre de la tabla que yo le definí y trayendo el campo o la columna que en este caso se llama valor venta. Si yo me devuelvo para acá, esta tabla, ¿cómo se llama? POS. ¿Cómo se llamaba el campo? Y no me lo tenía que aprender. Valor venta. Ahora miremos el de cantidad entregadas. Es total cantidad entregada de medicamentos. Entonces yo le digo igual suma. Cargo el nombre de la tabla. POS. Abro corchete para definir o llamar el campo de ella. Mire que cuando abro el corchete, automáticamente me muestra los nombres de los campos. De una me muestra los nombres de los campos. En este caso dijimos cantidad entregada. Le doy doble clic. Cierro el corchete y cierro el paréntesis. Ahí me va a sumar la cantidad de medicamentos entregados. 95.400. Ahí está. Y podría ser N o X o Y, lo que sea, de funciones más operativas, más puntuales, más precisas. ¿Por qué? Porque miren lo que podría suceder. Yo podría tener acá esta información. ¿Cuánto fue que nos dio en medicamentos entregados? 95.400. Entonces, digamos, aquí miren que tengo activo la fila de totales. Yo no necesito quitarla para crear un registro nuevo. Miren lo que hago. Esto también es de manejo. Yo me podría venir acá al final, el último registro, y presiono la tecla tabulador. Y mire lo que va a suceder. Tabulador es la que está encima de Blood Mayus. Automáticamente me habilita el último registro. Entonces, digamos que voy a colocar ahí cualquier cosa. Medicamento, yo qué sé. No POS. Este es el de cantidad entregada. Voy a sumarle 100 unidades más. Esa ya se nos debe subir a 400, creo que era. Y acá cualquier valor. Listo. Vámonos para acá. A 95.500, estaban 400. Aquí de una, automáticamente me actualizó ese valor. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy trabajando en rangos. Si yo hubiera estado trabajando en rangos, me tocaría venirme para acá y nuevamente manipular el rango, porque el rango ya cambió un registro más con respecto a lo que tenía anteriormente. Aquí no. Él automáticamente, como está trabajando con una herramienta de tabla, él automáticamente va actualizando de acuerdo al registro que se vaya generando nuevo. Yo no tengo que venir a hacer absolutamente nada acá. Él trabaja solito. Él trabaja solito. Ahí tenemos. Dudas, preguntas. Está muy básico para ustedes. Qué vergüenza.
¿Verdad que ustedes ya son de avanzada? No, lo que pasa es que con la explicación que está dando como a paso va como sencillo y es de empezar como a aplicarlo en lo que uno haga en el día a día. Correcto, sí, señor. Ojo, yo sí que les quiero recomendar, o sea, si ustedes van a empezar a hacer este tipo de trabajo ya en su quehacer, que usted me está diciendo, yo les recomiendo. Inicialmente, insertar una herramienta de tabla no es complejo, pero eso estructuralmente puede cambiar ciertas cosas. Y más si sus tablas ustedes las tienen, si sus rangos ustedes las tienen combinadas. Recuerden que en una herramienta de tabla no es un buen elemento, o mejor dicho, no es trabajable trabajar con rangos combinados. Eso me va a generar problema. Entonces, paulatinamente ustedes van mirando sus archivos y van mirando qué le van colocando paulatinamente o qué van aplicando paulatinamente a esa información que tienen. No se les olvide hacer primero un backup, una copia previa y van haciéndolo paso a paso. Porque a veces esto, un, cuando empecemos a ver lo de la parte del modelo de datos, uno como que se emociona y dijo, puche, yo puedo hacer eso, qué maravilla. Y uno se lanza de una, muy chévere, sin hacer copias. Entonces, claro, uno emocionado va guardando tan. Y de pronto estructuralmente hay algún contenido, no es que se dañe, pero de pronto me toca darle la vuelta. Entonces eso nos va a generar ahí como un traumatismo y es una información que manejamos permanentemente. Entonces, la idea es que paulatinamente lo vayan haciendo. Ojalá de pronto, antes de hacerlo con los ejercicios que yo tengo disponibles, para que si se dañó ese ejercicio, pues eso no tiene nada que ver. No me va a afectar mi trabajo. ¿Sí? Entonces son mis recomendaciones frente a esto. Porque claro, aquí vamos a ver unas cosas que uno dice, pues pucha, de pronto algunos ya lo han hecho, otros dirán, yo no sabía que yo podía hacer esa berraquera, pues esa combinación de datos tan interesante con Excel. Entonces sí, paulatinamente. Y de pronto primero hacer el ensayo teniendo un respaldo para que si algo, pues elimino ese archivo y vuelvo a mi estado. Me equivoqué en esto. Mientras que le cogen ya la práctica y la funcionalidad a las herramientas que vamos a empezar a visualizar. Eh, Entonces, sí, bien pueda, Cipriano. Tengo una consulta, porque por lo menos estos archivos son como totalizados en el sentido que por lo menos está en el año, en el mes completos. Los archivos que nosotros trabajamos muchas veces en el almacén, uno maneja por lo menos, ejemplo, febrero, marzo, abril, y uno sobre esos meses comienza a decir, bueno, ¿cuánto vendí de enero a febrero? Pues uno hace la diferencia así, pero cuando por lo menos me pasó esta semana pasada que hice la diferencia en valor de plata, hice pues la fórmula del crecimiento, me dio un número, pero resulta que cuando en el Excel que tenía por lo menos 5.6, daba pues porcentaje, resulta que a mí me quedaba 5.600, 560, me aumentaba el porcentaje. Resulta que verifiqué que pues me decía que si me pasaba de punto a coma, le daba la fórmula por control B para tratar de cambiarla a punto, trataba manualmente, también lo traté de hacer y resulta que no me trabajaba bien la tabla. Cuando uno sucede esos casos, allí, ¿cómo puede manejarlo? O sea, el problema se generó pues como en el decimal, en el signo del decimal. Sí, señor, porque por lo menos uno llega normalmente, le da clic derecho, le da porcentaje y aparece, por ejemplo, el 5.000.6 porcentaje, ¿cierto? Y uno ya ha sacado pues el promedio manual. Pero Sí. resulta que a la tabla, y me pasó con la tabla dinámica también, al coger y arrastrar, por lo menos en el sentido, resulta que a mí mismo automáticamente el Excel que tenía en ese momento
resulta que me dibujaba el porcentaje de ser 5.6, me pasaba a 560 o a 5.600. A 5.600 porque lo multiplica, sí. Bueno, ahí lo podríamos manejar de la siguiente manera. Bueno, la conversión de que el signo punto decimal me lo convierta, pues él debe ser transparente. O sea, si yo tengo configurado acá mi equipo para que mi decimal se trabaje con coma y en el equipo donde yo me lo llevo está trabajando con punto, él debe hacer esa conversión. O sea que ahí no debería haber problema. El hecho de que yo tenga un dato, por ejemplo, esto es muy usual, yo tengo 10, pero yo quiero pasarlo al 10%. Entonces, normalmente nosotros llegamos y hacemos acá, seleccionamos y le decimos pásemelo al estilo porcentual. Mire lo que va a suceder. ¿Sí ven? Exacto. Él automáticamente, ¿por qué me lo va a multiplicar? Me lo multiplica por el 100%. Entonces, si yo tengo datos acá, era el 3%, el 3,3, el 5,5, el 10, el 15, y yo llego y quiero convertir esto a porcentaje, entonces yo llego y hago esto, y mentiras que lo que hace es que me lo multiplica por el 100%, ¿cierto? Porque yo quería tener el operador. Entonces, ahí es donde yo le doy manejo desde el formato de celda, ¿sí? Si yo me vengo acá a porcentajes, mire lo que va a suceder. Va a suceder exactamente lo mismo. Entonces yo ya tengo que mirar qué valor de los valores personalizados es el que le voy a colocar. Entonces por acá yo miro que está miremos a ver, vuelve y me lo convierte. Mire que siempre ese valor porcentual siempre me lo va a multiplicar. Siempre me lo va a multiplicar por 100. Ese es un error muy común. Entonces, eso sucede, que entonces llega usted, aplica y este lo que hace no es que me coloca el signito. Venga, yo le coloco el signito a 3%, 3.5, 5.5. No, él llega y me multiplica por el 100%. ¿Sí ven? Entonces, aquí, ¿qué tipo de conversión tendríamos que hacer? ¿O cómo lo podríamos manejar desde el formato? Alguien que lo haya hecho. Eso fue lo que le pasó, ¿cierto, Cipriano? Sí, señor, y no, y miré, y resulta que hay una opción que uno le da por control V, reemplazar, y tampoco me dejó, o sea, la verdad me embolaté, y el computador de gerencia tenía ese problema y no lo pudimos resolver. Mire que él es muy específico aquí, vea. Los formatos de porcentaje multiplican el valor de la celda por 100 y ya muestran el resultado con un símbolo porcentual, pero le tiró uno el resultado. Claro, entonces, normalmente si usted lo escoge por acá o lo escoge por acá, va a pasar esto. Entonces, una rápida. Yo llego y que la vimos en Excel básico. Yo llego y cojo ese 100 porque yo sé que me multiplicó por 100. Entonces, cojo este dato, lo copio y ¿qué hago con estos? Un pegado especial. Porque el reemplazar no le va a servir para eso que usted me está diciendo. Si usted se viene acá a reemplazar, no, señor. Entonces, ¿yo qué le digo? Divídamelo, esos valores, por este 100 de acá, no. Y ahí los tenemos convertidos. ¿Sí la viste? Porque si tú lo haces acá por reemplazar, como me estás diciendo, esto no te va a servir para nada, porque acá de igual forma que está tratando de buscar la herramienta, está tratando de corregir algo de acá, pero no específico, porque es que acá se generó una multiplicación de un valor por lo que yo ya tenía ahí. Entonces, para mí en este caso, la más fácil es, yo tenía estos valores y al colocarle aquí, yo ya sé que me los multiplicó por 100. ¿Qué hago? Divídalos por 100. Entonces, para en una celda independiente, coloque el 100, lo copia, tiene y selecciona todos esos valores. Le da un pegado especial que lo vimos. Mire que ahí es donde el pegado especial se vuelve interesante. Le dice que a esos valores se los divida, obviamente por este valor que usted copió.
aceptar y ya. Y todo le volvió a la normalidad y se evitan esos dolores de cabeza de conversión. Ok, sí, perfecto, porque la busqué y no la encontramos. No, y es que no la van a encontrar, claro, y desde el reemplazar, no. Yo no sé por qué colocan eso, o no sé si es que a veces uno no es específico, pero yo sí he visto eso. Por reemplazar, no, reemplazar es cuando voy a quitar un elemento, y usted qué elemento va a quitar acá si aquí lo que se produjo fue algo, un proceso de multiplicación. Cogió ese valor que usted tenía y se lo multiplicó por el 100%. Entonces, claro, por eso esos valores le quedan automáticamente convertidos de esa manera. Entonces, hago un retroceso, hago la inversa, divido por 100 y ya sus valores le quedaron correctamente establecidos. Es lo mismo que él ha podido hacer acá. ¿Sí? Pegado especial de valores, divídamelo. Ahí está, era un 10% lo que yo tenía ahí. Pero ya el manejo de lo que son decimales, de lo que son el signo que se utiliza para el separador del decimal, ese sí ya es automático. O sea, si yo aquí en mi Excel lo tengo configurado con coma y para donde me lo va a llevar es con punto, Excel automáticamente debe hacer esa traducción. Yo no tengo que hacerle nada ni, ay, no, es que yo tengo que utilizar reemplazar, porque me imagino que eso es lo que pensaban hacer. Reempláceme las comas por los puntos. No. Excel automáticamente tiene que hacer esa conversión. Porque si no, no tendría lógica que usted, entonces en los foros de Excel tendría que decirle a uno, vea, si su computador está configurado con punto y con coma, los decimales o con puntos, en el computador donde usted se lleve ese archivo, tiene que configurarlo. Eso se volvería ilógico. No, él tiene que convertirle el separador decimal, el signo del separador decimal. Tiene que traducirlo. ¿Sí? Entonces ahí ya no tengo que hacer ningún reemplazo porque él automáticamente me lo va a hacer. Ok, Omid, muchas gracias, muy claro. Bueno, y si algo, pues usted me escribe y me muestra, mira que no nos quiere dar o tal, y entonces ya lo miramos más específicamente. ¿Alguna pregunta, duda adicional? Herramienta de tabla. Ahora, ¿qué otra ventaja tengo con la herramienta de tabla? Por ejemplo, esto es lo chévere. Digamos que voy a crear, inventémonos algo, comisión. Mire que cuando yo le dé enter, automáticamente él me le dio formato a eso. Si yo lo hubiera manejado como un rango, eso no lo hace. No lo hace. Me toca venir y aplicarle el formatico. Ahora, digamos que la comisión es el valor de la venta, un ejemplo, por el 1.5%. Entonces ya sabemos que dentro de las herramientas de tabla, nosotros vamos a ver esto. Ya no vamos a ver una celda específica, sino que vamos a ver el nombre específico de la columna. Por eso nos coloca la arroba, porque está haciendo referencia a esta celda que pertenece a esta columna valor venta. Pero automáticamente cuando yo le dé enter, me generó toda la fórmula. No me toca llegar y arrastrar, no. ¿Para qué sirve el rayito en algunas cosas que se nos activa? Para ese tipo de opciones. Deshacer columna calculada. Entonces ahí sí me tocaría arrastrar. ¿Sí ven? Son simplemente opciones. Ahí lo tengo. Entonces esto me facilita en una herramienta de herramienta de tabla el trabajo con los rangos o con los datos que yo esté trabajando. ¿Sí ven? De una.
Miremos qué más tenemos de acá. ¿Qué más nos dice la guía? ¿Ya? Aplique una fila de resultados para la totalidad, lo hicimos. Aplique una segmentación de datos. Ahí está. Ahora vamos a pasar a hacer también un recorderis con las funciones de bases de datos, que creo que no, en los cursos de Excel intermedio, este no lo manejamos. Entonces vamos a mirar, son las que permiten la creación, modificación y depuración de los datos dentro de una matriz en Excel. Esto mediante operaciones matemáticas que se cumplen de manera automática según las especificaciones del usuario y la sintaxis de cada función introducida. Estas funciones son similares al resto de funciones ofrecidas por Excel, pero en este caso llevan el prefijo BD. Vamos a abrir el archivo funciones BD. Las funciones BD. Entonces, tenemos esta matriz. Hay varios ejercicios ahí planteados. Vamos a mirar estos. Entonces, digamos que queremos. Venga a ver si nos plantea algún ejercicio acá. Miren acá. Venta total del vendedor Ariel López en el departamento de damas. Entonces, ventas de Ariel López en el departamento de damas. Nosotros normalmente, ¿qué hacíamos? Podíamos utilizar la función matemática sumar puntos y punto conjunto, porque nos están pidiendo dos valores, el vendedor y el departamento. Esto lo podemos resolver con esa función. Tratemos de hacerla por acá. Entonces, igual, sumar puntos y punto conjunto. Rango suma, pues es las ventas. Listo. Rango criterio 1, el vendedor. ¿Quién es el vendedor? Ariel López. Rango criterio 2, el departamento. ¿Qué departamento? Damas. Y vemos, ojo, estamos viendo estos nombres. Entonces, eso quiere decir que esta matriz es una herramienta de tabla. El hecho de que ella me coloque estos datos así significa que es una tabla. Le voy a dar Enter y ese señor en el departamento de damas ha vendido 3.434 euros. Esa sería la forma normal en que nosotros resolvemos ese ejercicio. Eso está bien, ahí no hay ningún pero. Ese ya lo saben ustedes manejar perfectamente. Ahora, miremos qué más nos está pidiendo. Ah, listo, ya son ejercicios. Porque quiero que vean la diferencia de lo que puede suceder al utilizar esta función y cómo es el diferenciador con las funciones BD. Listo, ahí resolví. Ahora, aquí pudo haber sucedido algo. Voy a aplicar acá filtros. Está inactivo. Si a mí si yo me voy a la herramienta de tabla o diseño de tabla y este botón se ve como inactivo, mire qué pasó. Creo que lo había hecho porque quería que a veces me sucede eso. Miren acá, esto es una herramienta de tabla. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque pues obviamente nos aparece en la cinta de opciones diseño de tabla o herramienta de tabla. Y normalmente cuando nosotros la insertamos, recuerden que él me activa el botón de filtro. Mire que acá no está el filtro, pero mire que aparece como inactivo. Y no es lógico porque eso es una funcionalidad dentro de las herramientas o dentro del diseño de tabla.
Entonces, ¿qué pasa? Si esto aparece así, es porque se desactivó desde la cinta datos el botón o la herramienta como tal. Miren que si yo la activo, miren que aquí la activé, listo, ahí me lo colocó. Pero si yo me voy a herramienta o diseño de tabla, mire lo diferente que es. Yo lo puedo inactivar, pero lo puedo volver a activar, que ese es el estado normal. Ese es el estado normal. ¿Qué fue lo que pasó? Que de pronto lo suspendieron desde acá. Entonces, el hecho que se suspenda desde la herramienta de datos, ordenar y filtrar filtros, automáticamente hace que ese botón quede inactivo. Pero no es que la tabla me haya quedado mal insertada o lo a uno o lo otro, no. Es porque se inactiva desde acá. Entonces ya saben que sucedió eso. Pero acá, después de que el botón queda activo, yo puedo suspender o puedo volver a colocar los filtros. Entonces miremos algo. Si yo me vengo para acá y busco Ariel, acá hay dos Arieles. Miren. El Ariel con tilde y el Ariel sin tilde. Entonces él tuvo que haber vendido más en damas. Mire todo lo que él vendió en damas. 25.159 y solo me trajo 3.434. ¿Qué me trajo? El Ariel sin tilde. No me trajo lo demás. Ojo que todavía no hemos llegado a la función. Lo que pasa es que tenemos que analizar la situación y cómo podemos llegar a resolver eso. Entonces, ¿qué me toca desde la función? Ah, no, utilizar comodines. Utilizar comodines. Ya lo saben utilizar. Y ahora sí, 25.159. Hasta ahí nada novedoso. Dudas, inquietudes hasta ahí. Dudas, inquietudes. Ya vamos a terminar porque esto lo seguimos. ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. Si alguien tiene duda, bien puedan escribiendo. Entonces, ahí solucioné el inconveniente. Utilicé comodín. Recuerden que esto, miren cómo lo pude sacar. Ahora, voy a volver a quitar acá el filtro. Voy a mirar el departamento de damas. En damas, vendió Ariel, Valeria, Regina y Jessica. Varios. Pero me dicen que quieren ver lo que vendió Regina y Valeria. Lo que vendió Regina y Valeria. Regina y Valeria. Aquí se van a dar cuenta de algo. Estoy mirando, es por lo que voy a hacer para que ustedes miren a ver. Miren a Regina y miren a Valeria. Vamos a ver cuánto vendieron entre Regina y Valeria en damas. Listo. Entonces voy a tratar de sacarlo nuevamente con esta función. Igual, sumar puntos y punto conjunto. Rango suma de las ventas. Punto y coma. El rango criterio 1. Ah, bueno, el vendedor. El criterio, Regina. Rango criterio 2. Ah, pues el vendedor. Ya les vamos a la función. ¿Quién? Valeria. Rango criterio 3. Ah, pues el departamento. Obvio. ¿Quién? Las damas. Y vamos a cerrar. Vamos a mirar cómo quedó la función. Entonces, rango suma, las ventas. Rango criterio 1, donde están los vendedores.
¿A quién vamos a buscar? A Regina. Y como no me acuerdo del apellido y sé que era la única que empezaba así, por eso le coloqué comodín. Luego rango criterio 2, otra vez la columna vendedor. ¿A quién vamos a buscar? A Valeria. No me acuerdo del apellido, pero la coloqué así y era la única vendedora que aparecía así. Y rango criterio 3, el departamento, que es damas. Pregunta del millón, ¿esto me va a dar sí o no? No me digan que no por los comodines, que esto sí está funcional. Esto está bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Me da o no me da? Yo creo que sí. Correcto, este es un muy buen apunte de Jefferson. Ve, Jefferson, hombre, y me alegra saludarlo. Trabajé también con Jefferson, muy bien, qué bien, sí, Jefferson, ya hacemos énfasis en eso para que culminemos. ¿Qué me dijeron por ahí? Que sí nos da. O que no nos da. Miremos a ver, vámonos para el Excel y hagámosle. Enter. Recuerden que no es por los comodines, porque acá por eso estuve revisando. Valeria es la única que empieza con V. Y Regina. Y por eso le agregué la E, porque hay otra Raquel. Si lo hubiera dejado con la R asterisco, me hubiera también traído la suma de Raquel. Y solamente quería lo de Regina. Entonces los comodines nada que ver, están bien, pero la función no trabajó. Ahora la pregunta, ¿por qué esa función no trabajó? Terminamos ahí para que dentro de 8 días sigamos acá y hacemos énfasis en lo que colocó Jefferson también para mostrarlo. ¿Por qué creen ustedes que no nos dio el resultado? ¿Por qué creen que se nos pudo haber presentado? Ni idea. Porque la función sumar puntos y punto conjunto, a pesar de ser una función tan bacana, tan chévere, ella no es capaz de acumular, de hacer acumulaciones en valores o en rangos, en dos o más rangos idénticos. Mire que estamos utilizando el rango vendedor para Regina y el rango vendedor para Valeria. Entonces él no es capaz de hacer una acumulación de lo que vendió Regina y luego acumular lo que vendió Valeria. No es capaz. La única forma de que esta función sea capaz de valorarme dos rangos idénticos es cuando coloco valores entre. Si yo le hubiera dicho, asúmeme las ventas entre el 1 de marzo y el 31 de julio, eso es diferente. Tengo que utilizar los dos mismos rangos, en este caso la fecha de la venta, pero le estoy colocando un valor entre. Entonces ahí él sí es capaz de hacer ese acumulativo. Pero cuando son valores independientes y estoy utilizando el mismo rango, él ya no es capaz. Entonces ahí la función quedó bloqueada. No fue capaz. ¿Qué me hubiera tocado hacer? Mira lo que me tocaría hacer. Pero eso ya es, digámoslo, yo como lo llamaría, malabares. Esto ya es un malabar. Piruetas que uno se inventa. Que sí me dio.
Pero ¿qué me tocó hacer? Coger y primero resolver esto. Vaya y súmeme lo que vendió Regina de damas en el departamento de damas. Y a este resultado súmele lo que vendió Valeria en el departamento de damas. Pero mire lo que me tocó hacer. ¿Sí ven? Eso ya son malabares, son magias, yo qué sé, cositas pues que uno ahí en el sufrimiento con Excel va aprendiendo y le va tocando hacer. Esto yo lo puedo evitar. ¿Con qué? Con la función B de suma, que la vemos la próxima semana. ¿Esto sí es claro o tienen alguna duda? Que entre 8 días arrancamos de una vez con la función para solucionar esto que no está mal. Ojo, esto no está mal, pero eso es complicarnos la vida porque hay funciones que nos pueden resolver eso. Obvio, alguno acá estará pensando, no, mire, pues yo voy y con una tabla dinámica hago eso más fácil. Claro, claro que sí, pero estamos hablando desde estructura de función, que tenemos que identificar cuándo Excel a través de sus funciones es capaz de solucionar y cuándo en otras situaciones de pronto no lo hacen. Entonces, ¿a qué herramientas o a qué funciones? Porque hay una función que nos va a solucionar eso de forma más eficiente para que no tengamos que ir a esta tabla dinámica, porque si yo no sé utilizar la tabla dinámica en ese momento, entonces, ¿qué? ¿Quedo fregado? No, a través de otra función lo puedo solucionar sin hacer tanto complique. ¿Es claro eso? No, Luis, ahí no es necesario. La vamos a hacer dentro de 8 días con las funciones BD. No sería necesario. Se van a dar cuenta de lo fácil que es. Y con respecto a lo que dice Jefferson, mire lo que dice. Profe, más que una duda es agregar algo, aunque es una pequeñez. No me parece pequeñez porque es muy útil. Y él lo está replicando ahí. En las opciones que maneja la tabla de datos, o sea, esto que habíamos hecho acá, es que si tienes más información por debajo de la tabla y necesitas eliminar una columna de la tabla, no hay que preocuparse porque se pierda la información de las demás celdas que le siguen hacia abajo. Solo se elimina de la tabla y listo. Entonces, la herramienta de tabla, así como me permite gestionar un nuevo contenido, yo creo esta nueva columna, ustedes se dieron cuenta de lo fácil que es. De igual forma, también me permite que en el momento en que yo elimine un dato de ella, no me perjudique frente a la información que estoy administrando o estoy gestionando. Si yo necesitara eliminar, por ejemplo, estos últimos registros, eso no me va a generar ningún problema. Ni en las funciones que yo tenga o haya llamado de ella, ¿sí? Porque automáticamente vuelve y genera lo que se llama conexión. Entonces, para ella es indiferente si yo eliminé 3 columnas o eliminé 50 filas, a pesar de que haya utilizado por allá fórmulas, porque automáticamente todos estos elementos están conectados con la herramienta de tabla. Entonces yo no me tengo que venir aquí a la función a nuevamente cambiar el rango porque hubo una eliminación o porque hubo una adición. Yo no lo tengo que hacer. Yo no me tengo que estresar por eso. Automáticamente hay una conexión permanente. Mientras que si yo tuviera eso en un rango de datos, me toca estar haciendo el cambio del rango que nuevamente se genera. De lo que eliminé, entonces venga, vuelvo y acomodo el rango. No, acá hay una conexión permanente con la herramienta de tabla. Muy buena aclaración. Acá yo no sufro por eso. Por eso esta es una buena práctica de trabajo. Lo que pasa es que yo sé que muchos de ustedes tienen rangos con combinaciones porque lo pusieron más bonito, porque aquí combinaron y el texto lo colocaron en diagonal, porque claro, nosotros queremos organizar las cosas que se vean agradables, pero en una herramienta de tabla la recomendación siempre que maneja en el foro de Excel es que sean columnas
y filas independientes. Esta es la mejor forma de estructurar y de organizar un contenido en una base de datos de Excel. Esa es la mejor manera. Si es eso, Jefferson, a lo que me estaba haciendo referencia con su comentario. Me dijo Jefferson ya. Sí. Bueno. Ahí está. Eso sería todo por hoy. Dentro de 8 días continuamos con las funciones de BDE. Hacemos ese análisis nuevamente y continuamos a ver si ya por ahí en 2 semanitas empezamos con el grosso pues del curso de Excel avanzado. Recuerden que estamos en un repaso que es necesario. Es necesario. Les deseo feliz día. Por favor, la asistencia. Eubir, señor. El canción de la clase. ¿Puedo una preguntita de carpintería? Claro. Con el computador de herencia, como lo tiene predeterminado por unas cosas, como te salió allí, por lo menos el formato moneda siempre sale en euro. Entonces uno obvio sale y lo cambia y todo. Sí. Sino que lo que son es que cada vez que vamos a abrir un archivo, cada vez que algo, ahí mismo lo ya tiene está. Que hacer. Exacto. ¿Tú hay alguna manera de predeterminar que ya que moneda, pues obviamente. Claro. Ustedes se vienen para panel de control de su Windows. Señor. Si tienen un Windows 7, un Windows 8, un Windows 8.1, tienen que buscar por la C configuración regional o de idioma. Si tienen un Windows 10, se llama región. Entonces, por la R, región. Abren región y se va a abrir esta ventana. Primero tienen que verificar, seguramente cuando instalaron el formato, por ejemplo, formato español España. Entonces, por forma predeterminada me va a traer euro. Entonces, lo primero, cambiar el formato acá. Luego se vienen a configuración adicional y en moneda, entonces pueden cambiar el signo. Mire que yo podría predeterminar euro o el signo de pesos, en este caso para nosotros. Y ahí ya aceptan, cierran en Excel, vuelven y lo abren, porque si lo dejan abierto no van a ver el cambio. Vuelven y cierran todo lo que tengan abierto de Excel, vuelven y lo abren y él ya va a cargar con este formato que se haya preestablecido en configuración regional de idioma o en región. Ok, perfecto, muy claro. Muchas ¿Listo? gracias. Sí, Con mucho gusto. Hágalo y si no, pues vuelve y me escribe y lo miramos. Ana María Aguirre, recuerden que la asistencia está en Ecadomática. Esa era la importancia de que revisaran porfa el primer video. De igual forma y se lo comparto. Recuerden que pueden estar en la ficha 2388-931 o 2389-086. Entonces ustedes ya ahí abren la ficha 2388-931 o 2389-086, se buscan en la lista y marcan las fechas que llevamos, que a la fecha son 3 sesiones. La primera de la inducción, la segunda de hace 8 días, que deberían haber visto el video de gráficos, y esta. Les deseo feliz día, muchas gracias, muy amables por la conexión a todos.